libro de Daniel. Daniel es uno de los profetas del Antiguo Testamento que Dios usó poderosamente. Daniel llegó aproximadamente de 15 años a Babilonia y pasaron los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel, y a la edad de 85 años él quería regresar a su tierra natal. Y es interesante acá porque en Daniel capítulo 10, verso 11, dice así: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Qué dice el verso 12, hermanos? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué dice? Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo quiero siempre depender del auxilio de Dios. Estuve toda esta mañana, desde las 6 de la mañana, me levanté a las 5 a orar y luego a preparar esta enseñanza. No recuerdo nunca haber hablado de esto, es por primera vez, pero yo sé que la palabra de Dios es viva y es poderosa. Yo quiero hablarle acerca del tema audacia para esperar en Dios. Yo quiero que lo digan conmigo, audacia para esperar en Dios. Jesús dijo que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz en su trato. Entonces, debemos nosotros ser prudentes como serpientes, dijo Jesús, y sencillos como palomas. Entonces, aquí podemos ver un pasaje hermoso y yo quiero referirme a este punto que es importante. Si hay algo difícil en la vida cristiana es saber esperar en Dios, porque esta vida moderna nos ha enseñado a tener todo inmediatamente. No sé si usted se ha fijado que estamos como mal acostumbrados a que todas las cosas inmediatamente. Por ejemplo, si alguien quiere comer una rica comida, no tiene que ir a un restaurante. Solo puede ordenar la comida y en cuestión de minutos se la llevan a uno. Entonces, esta cultura nos ha prácticamente enseñado a tener todo inmediato, pero existe una virtud, existe una bendición enorme cuando uno sabe esperar en Dios. Pocas cosas nos hacen perder la calma por tener que esperar. Es algo incómodo tener que hacer fila. Imagínense cuando uno va en el tráfico, ¿verdad? Qué difícil es. Nosotros no tenemos la habilidad de esperar y uno puede escuchar que la gente comienza a pitar y la gente, incluso con segundos que usted se detenga en el stop y no se dé cuenta, ¿verdad? Que la luz ya está en verde, le comienzan a pitar, porque la gente está acelerada. ¿Cuántos se han dado cuenta de esto? Necesariamente tenemos que esperar. No nos gusta, ¿verdad? No nos gusta esperar. Cuando uno va a vehículos y motores, cuando uno va a un banco, uno puede ver que realmente si uno no espera no va a obtener lo que anhela. Entonces uno tiene que aprender en la vida la diferencia entre no y aún no. Porque si usted le dice a un niño le está pidiendo, ¿verdad?, algo que no tiene la edad para tenerlo y usted le dice todavía no. Pero eso no es una negación, pero el niño, como es alguien inmaduro, lo toma como que está negándole. Y muchas veces Dios con nosotros actúa de la misma forma. Le pedimos algo y luego como no lo recibimos inmediatamente, creemos que Él nos está negando lo que le hemos pedido. Pero con la ayuda de Dios, vamos en esta tarde a recordar 5 cosas importantes cuando estamos
en el salón de la espera de Dios, es decir, en la sala de espera de Dios. Y vamos a aprender esta misma tarde 4 cosas que tenemos que hacer en la vida cuando estamos esperando en Dios. Son 5 cosas las que vamos a recordar. Y quiero que vaya a un pasaje hermoso, Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Mire qué hermoso. Si lo podemos ver ahí, Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Es linda la palabra de Dios y esta linda mañana yo meditaba en esto. Dios hizo, dice, todo hermoso en su momento. ¿Y qué más? Y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Y aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, realiza desde el principio hasta el fin. Otra versión de Eclesiastés 3:11 dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué necesito recordar y qué necesito hacer cuando estoy en el salón de espera de Dios? Esperar, cómo tomar la iniciativa es algo atrevido, pero también esperar es algo atrevido, porque para actuar uno tiene que tener esa valentía de actuar, ¿verdad? Pero hay momentos que Dios dice, no, ahora te toca esperar, y ahí es lo difícil, porque uno comienza a renegar, a desconfiar, a reclamar, porque no tiene de inmediato las cosas. Entonces aquí vamos a entrar en materia. 5 cosas que Dios le dice a usted que recuerde cuando está esperando algo. Casualmente alguien está esperando una respuesta. Yo estoy esperando una respuesta. Hermana Rita, ¿alguien más? ¿Alguien? Hermano Raulito, ¿cuántos estamos esperando una respuesta? Entonces, esta palabra le va a ayudar. Porque cuando yo meditaba en esto, Dios mío, realmente yo necesito esta palabra. Lo primero, recuerda que hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Diga conmigo, hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Usted nunca va a obtener el fruto de la semilla inmediatamente. Si yo tengo un jardín y a mí me gustan los chiles, ¿verdad? Los chiles, esos chiltepes. Y a veces no se me dan, pero no sé por qué no se dan. ¿Verdad? Que la tierra no es buena, pero he sembrado y sí he producido, pero no ha sido en el momento. Pasan meses. No sé cuántos saben de que los que cultivan el bambú, el primer año no se ve nada. El segundo año no se ve nada. Tercer año no se ve nada. Y de repente, después del tercer año, cuando el bambú crece, en pocos días, en días, puede crecer, hermano, muchos pies. Entonces, muchas veces tenemos que recibir esa semilla en nuestro corazón y esperar que dé fruto. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 2. Lo vamos a ver en nueva versión internacional. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene, ¿qué dice, hermanos? Su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. ¿Qué dice el verso 2? Un tiempo para nacer, ayúdenme a leerlo. Dice un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Entonces, el primer punto, cuando yo estoy en el salón de espera de Dios, es que recuerda que hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Muchos de ustedes han sembrado semillas financieras,
semillas de servicio, semillas de talento, hermano, semillas de generosidad. Pero no inmediatamente vamos a cosechar lo que hemos sembrado, sino que va a pasar una temporada, va a pasar un tiempo de espera. Diga conmigo, esperar en Dios. Dice un canto, difícil es esperar, hermanos. Mi mente dice, no es posible. Entonces, hay una segunda cosa que usted y yo tenemos que recordar. Recuerda, hay una batalla espiritual que no ves. ¿Qué es lo segundo? Hay una batalla espiritual que tú no ves. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 12. Porque aquí entiendo que hay una temporada de que yo tengo que sembrar y esperar. Es algo natural. Pero lo segundo, recuerda que hay una batalla espiritual que no ves. Efesios capítulo 6, verso 2. Es que, hermano, uno está en el reino, en esta vida espiritual, y uno no sabe a lo que tiene que enfrentarse. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestra lucha, ¿qué dice, hermano? No es contra seres humanos, sino contra poderes, ¿qué más? Contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas, ¿qué dice? Espirituales malignas en las regiones celestes. O en otra versión dice que la lucha que usted y yo tenemos no es contra carne ni sangre. Mire, detrás de una mala actitud de una persona, no lo vea humanamente. Hay una potestad, hay un mal espíritu que quiere oprimirnos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A los seres humanos hay que amarlos, pero hay que reprender ese espíritu que a veces quiere opacar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice Pablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Usted no la agarre con su jefe, no la agarre con su líder, no la agarre con su compañero, no la agarre contra su esposo. Agárrese en el mundo espiritual y reprende esa potestad, porque eso es lo que la Biblia dice. Limpiar el aire, limpiar su sala, su dormitorio, caminar, aunque parezca locura, hermano. Yo digo, Señor, aquí hay una opresión y en el nombre de Jesús se va porque se va. Porque mi lucha, mire, hermanos, hay a veces agotamiento uno como pastor, que una fuerza como que no lo quiere dejarse concentrar a uno en la oración. Eso es espiritual, hermano. Pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, aquí le llevo a la palabra que leímos. Vaya conmigo a Daniel capítulo 11, verso 13. Daniel capítulo 10, verso 11 y 13. Ahí donde leímos principalmente. Porque Danielito le ha pedido a Dios algo. Yo no sé si está bien el volumen, pero yo casi no me escucho. Estoy esforzando. Está bien, ustedes sí escuchan, pero yo no me escucho nada. Daniel capítulo 10, verso 11. ¿Lo tiene, hermanos? Y me dijo Daniel, ayúdeme a leerlo, varón muy amado, usted también es amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Yo quiero que siga leyendo el verso 12, por favor. Ahí está perfecto. El verso 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque del primer día que dispusiste tu corazón a entender, diga conmigo, entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Vamos al verso 3. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Desde el primer día que Daniel oró, Dios lo escuchó. ¿Entendió eso?
Pero hubo un atraso de 21 días. Diga conmigo, 21 días. 21 es múltiplo de 7. 3 por 7, 21. Entonces, hermano, y dice la palabra de Dios que el arcángel Miguel vino a auxiliar a este ángel, a ayudarle, porque venía de camino la respuesta. Siempre que oras, Dios escucha tus oraciones. Diga conmigo, siempre que oro, Dios escucha mis oraciones. Ahora, para que la respuesta llegue es otra dimensión. Porque uno a veces dice, oye, ya te pedí, Señor. ¿Y qué pasa? Ese hijo rebelde, ese esposo que no quiere nada contigo, ese trámite, Padre, ¿qué pasa? Y comenzamos a renegar y no me diga que no, porque es cierto. A dudar, a desconfiar. Pero la respuesta ya viene, hermanos. Porque Daniel dijo, bueno, ya 21 días en ayuno y no veo nada. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces decimos, Señor, pero ya oré y no veo nada? Siempre que oras, Dios escucha tus oraciones. Cuando oramos, comienza una batalla espiritual en otra dimensión que no entendemos. Y las insinuaciones son escuchadas, pero a veces las respuestas vienen en camino. Eso le pasó a Daniel. El ángel le dijo, tu oración fue escuchada en el mismo instante que oraste, pero tuve oposición. Y el arcángel Miguel vino para ayudarme. Muchas de tus oraciones ya fueron escuchadas, pero la respuesta viene en camino. Diga conmigo, la respuesta. ¿A dónde viene la respuesta, hermano? En camino. Porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces vamos a una tercera cosa que Dios dice, recuerda cuando estés en el salón de espera de Dios. Recuerdo, Dios me está preparando para una bendición. Diga conmigo, recuerdo, Dios me está preparando para una bendición. Lo primero que Dios quiere hacer antes de la respuesta es prepararte a ti. Dios está más interesado en forjar tu carácter que en tu comodidad. Entonces ahora entiendo por qué hay cosas que yo no he recibido todavía, porque yo no estoy preparado para recibirlas. Porque tu carácter te lo llevarás al cielo. Dios está más interesado en forjar el carácter que en darte la respuesta. Porque el que Dios forme nuestro carácter, eso es algo que nos ayuda por la eternidad, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Vaya conmigo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versión 60. Lo vamos a leer ahí. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba en fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, quiere decir de que la fe suya y mía la están probando. Dios no nos va a dar nada así inmediato. Como decía el hermano Edwin, ¿verdad? Que aunque Dios es Dios fiel, pero a veces quiere Dios que actuemos, o que esperemos, o que nos sometamos, hermano. ¿Cuánto recibimos esta palabra? Porque a más de alguien Dios le va a hablar en este momento. Cuando no sabes cómo pedir, Dios ora por ti. Aleluya. Esto me gusta mucho. Hermano, fíjense que a veces uno no sabe cómo pedir, pero Dios ora por nosotros, el Espíritu Santo ora por nosotros. Entonces, la lección 4 que yo tengo que recordar es la siguiente. Recuerdo, estoy en una buena compañía cuando espero en Dios. Diga conmigo, recuerdo, estoy en una buena compañía cuando espero en Dios. ¿Usted cree que solo usted está esperando algo? Habemos miles o millones en el mundo esperando en Dios. Millones de santos han estado en el salón de espera de Dios. Vaya conmigo a Hebreos 11:2. Hebreos capítulo 11, verso 2. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros antepasados. Porque por ella alcanzaron, ¿qué dice? Buen testimonio los antiguos. Hablando de la fe.
Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántas de las hermanas que están aquí son madres? Levante la mano. Dios les bendiga. Mire, cuando usted concibió en su vientre, usted sabía que iba a tener un bebé. ¿Qué fue lo primero que usted hizo? Comenzó a cambiar los hábitos de alimentación. Yo recuerdo que mi esposa, cuando estaba esperando a Elías, a la una se levantaba a comer tortillas heladas con sal, hermano. ¿Y qué estás haciendo? Un hambre que le daba, fíjese. Entonces, comienza usted a prepararse. Allá en Guatemala dicen los memelucos, ¿verdad? Los pañalitos, la cuna. ¿Cuántas hermanas se acuerdan de eso, verdad? ¿Por qué? Porque usted tiene la seguridad que va a dar a luz, aunque usted no vea a ese bebé, pero sabe que va a llegar el tiempo que va a nacer. Entonces, de esa misma forma es la fe cuando usted le cree a Dios. Usted dice, yo me preparo, yo percibo, yo siento que voy a obtenerlo. Oh, cuánto dan gloria a Dios. Entonces, recuerda, Ana esperó años por su bebé. Recuerde a José, el cual Dios le dio un sueño y esperó 13 años para ser gobernador de Egipto. Pero estuvo en prisión años, hermano José, lo metieron preso. Imagínense, Moisés pasó 40 años en el desierto, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Abraham esperó casi 100 años para recibir el hijo de la promesa. Noé esperó 120 años porque construyó un arca. Yo me imagino a sus hijos adolescentes, este viejito está loco. Va a venir un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? Es que va a llover. ¿Y qué es llover? Y decían, mi papá como que se ha enloquecido. Sin embargo, Noé esperó. Diga conmigo, Dios esperó miles de años para enviar al Cordero de Dios. Cuando dan gloria a Dios. La promesa ahí está. Porque el Cordero fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, toda la clave está en saber esperar. Hebreos 6:15. Vaya conmigo. Hebreos capítulo 6, verso 15. Dice, y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. ¿Cómo dice la palabra? Y así después de esperar, diga conmigo, esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. O sea, no se trata solo de esperar, hay que ser paciente. Porque usted puede esperar renegando y diciendo 1000 cosas, pero también puede esperar, hermano, estando a la expectación de algo que Dios va a hacer en su vida y Dios lo va a cumplir. Le llevo a la quinta cosa que Dios dice, espera cuando estés en el salón de la espera de Dios. Recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Diga conmigo, recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Hay más de 7000 promesas en la palabra de Dios. No tienes que enfocarte en tus limitaciones. Uno dice, no tengo el dinero, no tengo la salud, no tengo el empleo, no tengo los recursos. Enfócate en Dios. Que para Dios no hay nada imposible. Dije, para Dios no hay nada imposible, porque para el que cree, dice la palabra, todas las cosas son posibles. Habacuc capítulo 2, verso 3, en la Nueva Versión Internacional. Habacuc capítulo 2, verso 3. Hermano, preparar una enseñanza como esta no es de una hora.
Estamos hablando de 7 horas de estudio, con un pequeño break de 5 minutos con un café. Aleluya. Pero aquel deleite que siento yo, hermano, porque está emanando la palabra y la revelación. ¿Qué dice Habacuc capítulo 2, verso 3? Pues la visión que dice se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia el cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. ¿Qué dice? Espérala, porque sin falta vendrá. Aleluya. Oh no, hermano, yo no sé si usted se goza, pero yo me gocé al preparar esto y ahora que lo estoy explicando lo estoy asimilando. Hay 4 cosas que tienes que hacer en la sala de espera de Dios. Le dije primero 5 cosas que hay que recordar. Ahora lo que hay que aplicar, 4 cosas sencillas. Yo creo que usted ya las sabe, pero a veces nos falta practicarlas. Número 1, escribir las lecciones que estás aprendiendo. Diga conmigo, escribir las lecciones que estás aprendiendo. ¿Sabe qué pasa si usted no escribe? En 72 horas se le ha olvidado todo. La hermana Rosita ahí tiene su cuaderno de notas. Hermano Raulito también. Entonces, de entre las 4 cosas que yo tengo que hacer, la primera es escribir. Diga conmigo, escribir las lecciones que estás aprendiendo. Mire, cuando hablo de escribir, no solamente anotarlas con un lapicero, escribirlas aquí en la tabla del corazón. ¿Sabe por qué? Si usted no las escribe, se le van a olvidar y va a tener que repetir la lección y le va a doler. Y va a tener que cantar aquel coro que dice, y tropecé de nuevo con la misma piedra. Esos son coros que cantaban antes, ¿verdad? La espera siempre es una temporada para escuchar y una temporada para aprender. ¿Qué es la espera? Una temporada para escuchar y ¿qué más? Y una temporada para aprender. Dios tiene algunas cosas que enseñarte antes de contestar tus oraciones. Dios tiene muchas cosas que enseñarnos antes de contestar nuestras oraciones. Dios siempre está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Es mejor escribir las lecciones que olvidarla y tener que pasar una y otra vez por el mismo dolor. Qué difícil es pasar por la misma experiencia 5, 6, 7, 8 y 10 veces. Mire, hermano, si usted cuenta las veces que Dios probó a Israel en el desierto, fueron 7 veces, diga conmigo 7 veces. Pero ¿qué ha pasado con los israelitas? No les servía de nada, porque no, en la palabra hebrea es Shema, no escuchaban. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Todos tenemos la capacidad auditiva de oír, pero pocos sabemos escuchar. ¿Qué le pasaba a los israelitas? Porque cada prueba era un examen. Lo fallaban una vez. Y Dios decía, otra vueltecita. Según los comentaristas, los estudiosos, dice que lo mucho que les podría llegar a los israelitas, incluso con una multitud como iba, era al menos 1 o 2 meses. ¿Saben cuánto se convirtieron ese 1 o 2 meses? En 40 largos años. ¿Qué pasa cuando usted y yo no aprendemos las lecciones que Dios nos da? ¿Qué pasa cuando estamos en el desierto de la vida y Dios nos prueba, pero fallamos la prueba porque no escuchamos y no aprendemos? Oh, dice el Salmo 81, si mi pueblo me hubiera oído, en un momento hubiera destruido a sus enemigos. Oh, si Israel nunca quiso oírme, nunca quiso escucharme. Una y otra vez los israelitas estaban dando círculos, vueltas y vueltas. 1 año, 2 años, 3 años, 40 largos años. Dios les decía otra vuelta. En ese desierto no estaban por accidente. El desierto tiene un propósito. Algunos de ustedes están ahora mismo en el desierto, pero no hay Canaán sin desierto. O sea, tú no vas a llegar a las promesas de Dios si no atraviesas por ese árido desierto. Y el desierto es extremoso. El desierto cuando hace frío, el frío es extremo.
El desierto, cuando hace calor, el calor es extremo, es desesperante. El camino a la tierra prometida es a través del desierto. No puedes llegar a la tierra prometida sin atravesar por el desierto. Números capítulo 33, verso 2. Aquí está un pasaje clave, hermano, porque escribir las lecciones que estás aprendiendo. Mire, ¿qué dice Números 33, 2? Por mandato, dígalo conmigo, hermano, por mandato del Señor, Moisés, ¿qué dice? Anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a dónde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. Nunca he predicado esto, pero está bueno, hermano. Yo siento que está bueno. Dios me dice, escribe las lecciones. Moisés las escribía. Hermano, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Diga conmigo, un diario es para eventos. Un registro es para lecciones. Hay gente que escribe su diario para eventos, pero un registro es para las lecciones. Hermano, es que qué lindo. Hay dos formas de aprender en la vida. Una es por los errores que cometen los demás y otra es por los errores que yo he cometido. Yo mejor prefiero aprender de los errores que veo de otros para que no aprender, porque me va a doler, hermano. Y mira, hay siervos que comenzaron bien en este camino, ya más de 40 años. Yo los admiraba. Yo quería ser como ellos, gente poderosa en la escritura. Oh Dios mío, algún día seré como él, decía yo. Y yo me inspiraba, pero se descuidaron. ¿Y qué pasó cuando se descuidaron? Cayeron. Las pequeñas lecciones llevarán a grandes éxitos. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 11, verso 2. Deuteronomio capítulo 11, verso 2. Recuerden, ¿qué dice? Hoy que fueron ustedes y no sus hijos, los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y ¿qué? Y de poder. Oh hermano, esto es fuerte. Porque yo tengo que recordar los tiempos cuando Dios me ha corregido. O solo a mí me corrige Dios. A todos, ¿verdad? Que nos alecciona. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 3? Dice que al que ama, lo corrige, lo disciplina. Al obediente lo bendice, pero al que ama, entonces no menosprecies la disciplina del Señor. Salmo 119, verso 33. Yo quiero aprender los estatutos del Señor. Quiero aprender las lecciones que Dios está dándome diariamente. Mire lo que dice Salmo 119, 33, nueva versión internacional. 119, 33. Dice, corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Pero me gustó mucho esto, hermano. Sigamos leyendo el 34. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Seguimos. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ellas encuentro solaz, es decir, descanso. El 35. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Sigamos, hermano. Aparta mi vista de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra.
el 38, confirma tu promesa a este siervo, como lo has hecho con los que te temen. ¿Cuántos tememos al Señor? Esa es la primera cosa, escribir. Hermano, yo cuando escribo un versículo, se me queda, hermano, qué bendición. No es simplemente leerlo, pero yo escribo y hasta yo me sorprendo. Ya lo grabé, digo yo. Porque cuando uno escribe como que retiene más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo segundo que Dios me dice que yo haga cuando estoy en el salón de espera de Dios, actuar como si ya lo tuviera. ¿Qué es lo segundo? Actuar como si ya lo tuviera. Esto se llama fe, una semilla de talento, de servicio, de generosidad. Actúas como si ya lo tuvieras, pero no hacemos eso, sino que nos preocupamos, nos afligimos y decimos, ¿cuándo, Señor? Nos quejamos y luego dudamos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué dice Marcos capítulo 11, verso 24? Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 24. Por eso les digo, léanlo por favor, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración. ¿Y qué dice? Esto está rico, hermano. En la nueva versión internacional hay ahí es, ¿verdad? En la nueva versión internacional. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Aquí hay dos verbos, pasado y presente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, qué lindo. Romanos 4:17, porque uno dice, bueno, será locura, pero no. Fíjese que Dios así trabaja. Romanos capítulo 4, verso 17. Dice así, delante de Dios tal como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Así que Abraham, que dice hermano, creyó en el Dios que da vida a los muertos y qué más, y llama las cosas que no son como si existieran. Oh, no es extremismo, no es fanatismo, sino que Dios habla en un lenguaje que aunque las cosas no las veo, Dios dice, declara como que ya las tienes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Eso era lo que menos era Gedeón. No era ni esforzado ni valiente. Temeroso. Con esa tu fuerza salvarás a Israel. Dios le dijo a Pedro, eres una Petros, eres una roca. Pedro era impulsivo, volátil, bocón, de todo menos una roca. Pero Dios le declaró esa palabra. Mira, hermano, déjeme imaginar, porque la Biblia hay que imaginar. Yo me imagino a Abraham. Dios le dice, ya no será tu nombre Abraham, sino que Abraham. No será padre exaltado, sino padre de multitudes. Yo me imagino que Abraham llegó a un restaurante, déjeme explicarlo así. Y entonces dijo Abraham, mi nombre es padre de naciones, padre de multitud. Y el dueño del restaurante le dice, Abraham, ¿cuántos hijos tienes? Y Abraham le dice, ninguno. Pero Dios le dijo, eres padre de multitudes. Entonces, quizá cada uno de nosotros estamos limitando el poder de Dios, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Número 3, ¿qué tengo yo que hacer cuando estoy en el salón de espera de Dios? Imitar los hábitos que fortalecen la fe. Diga conmigo, imitar los hábitos. ¿Qué tal si lo leemos toda la lección esta? ¿Cómo es, hermano, esta tercera lección? Imitar los hábitos que fortalecen la fe. Si usted imita lo malo de un hombre, usted va a aprender lo malo. Dicen que si uno anda con alguien que rápido se enoja, así es uno también. Si usted se junta con alguien que es mal hablado, al ratito se le pegan las malas palabras a uno. ¿Verdad que sí? Comienza a decir cositas uno, bueno, ¿y a mí qué me pasa? Dice uno. Ah, es por este
cuate, ¿verdad? Es cierto. Entonces, imitar los hábitos que fortalecen la fe. Hebreos 6:12. Hermano, eso nos conviene. Actuar cuando estamos en el salón de la espera de Dios, imitar los hábitos que fortalecen la fe. Dice, no sean perezosos. ¿Qué más? Más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Diga conmigo, fe y paciencia. Otra vez, fe y paciencia. Produce heredar promesas. Fe y paciencia. Que Dios me dijo esto y yo lo voy a tener. Gloria a Dios. Y la versión 60 de Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4, verso 9. Esto es lindo. Esto es lindo porque hay que actuar. Filipenses capítulo 4, verso 9, dice así la palabra, pongan en práctica, ¿qué dice? Lo que de mí han aprendido y recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz. Aquí hay cositas que Pablo se presenta como un modelo y le dice a la iglesia de Filipo, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, que más han recibido y han oído, y lo que han visto en mí. Por eso dicen que el ejemplo es el mejor mensaje, es la mejor enseñanza, ¿verdad? Porque aquel papá le decía, no tiene que fumar, mi hijo, y él parecía chimenea el tipo. Entonces, no mienta. Gran mentiroso. Diga conmigo, el ejemplo es mejor que las palabras. Mire, Filipenses 4:9 en la Nueva Traducción Viviente, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pablo no tuvo temor de decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Es decir, nosotros podemos imitar lo bueno de un líder, no lo malo, porque Pablo dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Porque hermano, en esta vida, uno intencionalmente siempre está enseñando. Se dice que en la vida uno está influyendo a 10,000 personas, para bien o para mal. Entonces, si ustedes ven algo bueno en mí, imítenlo. Desechen lo negativo, porque no soy perfecto, ¿verdad? Pero Pablo sí tenía las agallas de decir, véanme a mí, así como yo veo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así como yo imito a Cristo. Hebreos 13:7, versión 60. Mire lo que la palabra del Señor dice. Hebreos capítulo 13, verso 7. ¿Qué dice? Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Leámoslo todos, hermanos. Acordaos de vuestros pastores. ¿Qué dice? Que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. No pongas tu vida en espera. Esperar no es inactividad, no es pereza, no es dejadez, no es apatía. La espera es el tiempo que desarrollas hábitos, habilidades que usarás para adelante. Y yo pensaba en esto. Digamos, si alguien no tiene trabajo, no le van a dar las 11 de la mañana acostado, las 12. Ay, no tengo trabajo. Voy a esperar el trabajo. No. Usted tiene que levantarse temprano. Lo primero, levántese a orar. Dese un buen baño. Échese perfume. Póngase ropa de trabajo. Por aquello de que ya me van a llamar. ¿Cuántos dicen amén? Oh, pero estoy esperando apáticamente, perezosamente. No, usted no va a encontrar lo que espera, porque hay que estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? La espera es el tiempo que desarrollas hábitos. Y hay 5 hábitos que tienes que continuar haciendo. Ya con esto estoy casi concluyendo.
Inciso A, sigue orando. Mateo 7:7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. El primer hábito, ¿qué dice la palabra? Pedid y ¿qué más? Buscad y ¿qué más? Llamad y se os abrirá. Inciso B, entre los hábitos que yo tengo que desarrollar, sigue sirviendo. Diga conmigo, seguir sirviendo. Hay que seguir sirviendo. Hay gente que dice, yo quiero un ministerio significativo. Haz que tu ministerio sea significativo. No hay forma grande de servir a Dios, solamente cosas pequeñas hechas con un gran corazón. Hay gente que dice, a mí si no me ponen a predicar o a dirigir, entonces no quiero nada. No, señores, hay que comenzar en las cosas pequeñas, en las cosas ordinarias. Y esas cosas ordinarias se convierten en cosas extraordinarias. Hermano, el jueves yo estaba aquí bien temprano, acomodando las mesas. Rapidito vino hermana Yandy a seguir haciendo. Y yo bendigo a Jocelyn, porque qué niña tan habilidosa, hermano. Siempre que hay un evento, ella viene y me ayuda. La única. ¿Cómo quisiera yo que los hombres de Oreb fueran así? Entonces, diga conmigo, cosas pequeñas. Otra vez, cosas pequeñas. Es que el que es fiel en lo poco y el que es infiel en lo poco, en todo va a ser infiel. Es que a mí, hermano, solo cosas así me dan. Pero ni las cosas pequeñitas las quiere hacer, hermano. Inciso C, sigue asistiendo al grupo pequeño. Hebreos 10:25, estos son hábitos. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es que hoy está haciendo frío, pastor, para ir ahí a la célula. Hermano, pero si usted se esfuerza, si usted crea ese hábito, usted se va a deleitar y va a crecer en el Señor. Vamos a otro hábito que tiene que seguir haciendo. Sigue sembrando. Diga conmigo, seguir sembrando. ¿Verdad que todos sembramos en la vida? Todos los días. Desde que amanece sembramos. Sembramos amistad, sembramos amor, sembramos servicio. Eclesiastés 11:6. Ya solamente nos falta una cosa más que hacer, pero déjeme meditar acá. Eclesiastés capítulo 11, verso 6. Por la mañana, ¿qué dice la palabra? Siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. O sea, mientras hago una actividad, hago otra. Yo recuerdo cuando allá como en 1989, 1990, yo tenía un negocio en la frontera de Guatemala y El Salvador, y los lunes y los viernes, yo tenía 15 personas que fabricábamos calzado y nos desvelábamos, pero el negocio iba a viento en popa y yo llegaba desde las 3 de la mañana, tenía un local y eran unas ventas increíbles. Me iba muy bien, pero llegaban otras personas ahí en la parte de Guatemala y llevaban cajas de camisas. Y le decía, ¿a cómo cada camisa? A 8 o 10 quetzales. Y le decía, te las compro todas, me las das a un buen precio. O si me las compra todas, se las doy a 3 quetzales, 4 quetzales. Y le compraba la caja. Al ratito, no había terminado una hora, cuando ya había vendido todo. Y entonces, esto que está aquí así es. Por la mañana, ¿qué dice? Siembra tu semilla. ¿Y qué más dice? Y a la tarde, no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. O sea, si hay tiempo, hay que hacer cosas extras. ¿Cuántos dicen amén? Pues la hermana Blanca hace comida, ¿verdad, hermana? No es un comercial, ¿verdad? Pero
Yo creí que solo los sábados. No, hermano, ahí a todos los vecinos les vende. Si usted llega a las 7, hay pollo guisado y todo. Bueno, eso ya me gané algo ahí, ¿verdad? Eclesiastés 11:6, en la Nueva Traducción Viviente: siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de otra, o quizás de ambas. Y otro hábito que yo tengo que desarrollar es: sigo creyendo. Diga conmigo: sigo creyendo. Segunda de Timoteo 3:14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero persiste, diga conmigo: persistir en lo que has aprendido. Y te persuadiste de quién has aprendido. Dios no va a conducir un motor estacionario. Enciende el motor. Dios va a dirigir un motor, no va a dirigir un motor apagado. A veces el Señor usa mi vida, pero ni has encendido el motor. En otras palabras, hay que ponerse las pilas, hermano, para que Dios nos use. Si yo no tengo porque vos es uno de predicador y yo, ¿qué predico, Dios mío? Pues madruga, ten comunión conmigo y te voy a dar palabra. Pero, ay, Señor, revélame aquí acostado, Señor. No me va a revelar nada el Señor. Y tengo libros de comentarios, tengo todo, escucho a otros siervos y yo tengo que estar pila. El que quiere cantar tiene que escuchar a los que cantan. ¿Cuántos dicen amén? El que quiere ir a la montaña tiene que pegarse a alguien que escale montañas. Ahí me invitaron ya a escalar una montaña, a ver si aguanto 3 días. Entonces, le llevo a la última. Confiar en Dios en vez de entrar en pánico. Esto es lo último. ¿Qué es lo que tengo que hacer? 5 cosas que recordar y 4 que hacer. Número 4, confiar en Dios en vez de entrar en pánico. ¿Qué pasa cuando crees que Dios se está tardando? Dios te está preparando para un milagro. ¿Qué pasa cuando uno dice: es que ya se tardó ese trámite? No se ve nada. Y hoy así, con estos cambios que están habiendo, quién sabe cómo me vaya. No entres en pánico. Confía en Dios en vez de entrar en pánico. Porque al final de cuentas, el dador de la vida es Dios. Los hombres pueden decir, pero la última palabra la tiene el Señor. ¿Cuántos dan un gloria a Dios, hermano? Mire, si no recuerda lo demás, está bien, pero no se le olvide esto. Confiar en Dios cuando estás en la sala de espera en vez de entrar en pánico. Marcos 5:35, Nueva Versión Internacional. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo. Nada más. Como dice lo último, me gusta: cree nada más. En otras palabras, sigue creyendo. Le llevo a otra porción, hermano, y con esto ya estoy para concluir. Juan capítulo 11, verso 1, porque cuando yo creo que Dios está tardando, lo que está haciendo Dios es preparándome para un milagro. Juan capítulo 11, verso 1. Juan 11, 1. Había un hombre, ¿qué dice? Enfermo, llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Versículo 2. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Versículo 3, leámoslo fuerte. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Quiere decir que aunque Dios lo ame a uno, no se enferma, ¿verdad, hermano? Aunque sea amado por el Señor, Dios permite la enfermedad. ¿Qué más dice? Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Se está tardando lo que esperas? Dios te está preparando para un milagro. Dije, Dios te está preparando para un gran milagro. Hermano, déjeme decirle esta gran verdad. A veces se agotan todos los recursos. A veces no hay ya nada. Lo único que nos puede salvar es un milagro que viene de la mano del Señor. Aleluya. Esta enfermedad
no terminará en muerte, sino que es para que la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más, donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero si usted sigue leyendo, cuando Jesús llegó a Betania, no eran 2 días, eran, diga conmigo, 4 días. Todavía fue a dar un colacito a Judea. Por eso ese uno de los discípulos, ¿verdad? Vayamos ahí, muramos, dijo también. No se fueron a Betania. Quizás estaba a 2 horas, a 8 kilómetros. Pero se fue todavía, porque al 4.º día, miren, hermano, Jesús hubiera tardado un par de horas, pero ya tenía 4 días que Lázaro había muerto. En otras palabras, Jesús, llegaste demasiado tarde. El que tanto ama ya está en estado de putrefacción. Pero Jesús no quería sanar a Lázaro. Jesús quería resucitarlo. ¿Cuántos están gozando, hermano? Entonces, ¿qué tiempo está demorando esa respuesta? Según las circunstancias no se ven esperanza ya, pero Dios resucita a los muertos. Esas esperanzas marchitas, esos sueños, hermano, que crees que son inalcanzables, Dios dice, es allí donde yo actúo poderosamente. ¿Qué le dijo a Gedeón? Son muchos. Que se regresen los que tengan miedo. Se quedaron 10,000, aún son muchos. Se quedaron 300. No sea que Israel diga, fue mi gloria, fue mi fuerza. ¿Por qué Dios permite que todo se agote en nuestra vida? Porque Él quiere glorificarse. Porque no es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Qué dice la palabra? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. A veces, ya para alcanzar la victoria, a la vuelta de la esquina está cuando nos rendimos. No, ya no puedo más. Ese hijo no cambia, ese esposo no cambia, ese proyecto no me sale y tiramos la toalla. Y Dios dice, no te canses de hacer el bien, porque ¿qué va a pasar? A su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Último versículo que le digo está en el Salmo 56, verso 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando usted sienta miedo, anote ese versículo. ¿Cuántos han sentido temor? ¿Qué dice la palabra en el Salmo 56, verso 3? Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y ahora solamente quiero recordarle, porque hay que recordar, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que aprendimos de las 5 cosas que hay que recordar cuando estamos en el salón de espera de Dios? Recuerda que hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. ¿Verdad que no inmediatamente? Lo segundo que hay que recordar. Hay una batalla espiritual que no ves, lo que le pasó a Daniel. ¿Y por qué no llega la promesa? Porque había una batalla. La número 3. Recuerdo que Dios me está preparando para una bendición. Lo 4. Recuerdo que estoy en una buena compañía cuando espero en Dios. No estás solo, hermano. Habemos muchos que estamos esperando. Número 5. Recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Y hay 4 cosas que hay que hacer. La primera es, hay 4 cosas que tienes que hacer en la sala de espera de tu vida. Escribir las lecciones que estás aprendiendo. Hay que escribirlas. Número 2, actuar como si ya lo tuvieras. Número 3, imitar los hábitos que fortalecen tu fe. Y ahí, ¿verdad? Hay una serie de hábitos. Hay 5 hábitos que tienes que continuar haciendo. A, sigo orando. Diga como, sigo orando. B,
sigo sirviendo. C, sigo asistiendo al grupo pequeño. D, sigue sembrando. E, sigue creyendo. ¿Y la número 4 cuál es? Amén. ¿Cuántos hemos recibido esta palabra? A veces yo quisiera predicar 25, 30 minutos, pero no puedo porque yo tengo que dar todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Verdad? Y escucharse 45, 50 minutos, una palabra que me va a ayudar el resto de la vida vale la pena. Así es de que vamos a estar de pie y le decimos, papito, gracias por esta palabra. Bendigo a los hermanos que a través de YouTube o de Facebook van a seguir escuchando esta palabra. Desde ya los bendigo, Señor, porque hemos aprendido, Señor, esta bendita tarde, audacia para esperar en Dios. ¿Qué necesito recordar y qué necesito hacer cuando estoy en el salón de espera de la vida? 5 cosas que tienes que recordar cuando estás en la sala de espera de Dios. Recuerda, hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Recuerda que hay una batalla espiritual que no ves. Recuerdo que Dios me está preparando para una bendición. Recuerdo que estoy en buena compañía cuando espero en Dios. Recuerdo que Dios siempre cumple sus promesas. Y hay 4 cosas que tengo que hacer en el salón de espera de la vida. Escribir las lecciones que estoy aprendiendo, actuar como si ya las tuviera, imitar los hábitos que fortalecen mi fe y confiar en Dios en vez de entrar en pánico. Gracias, papito, por esta palabra. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios.